pocos días ya la ciudadanía concurre a las urnas, va a votar y hay una elección que el resultado de antemano, de acuerdo a las encuestas, ya está fijado. Bueno, sí, la política es cambiante, pero hoy pareciera que, y siempre hay imponderables, cuando uno analiza en conjunto las encuestas que se han publicado en los últimos días, ¿no es cierto?, parece bastante claro que la diferencia de masa se amplía. La diferencia de masa en la provincia de Buenos Aires sobre Insaurralde va a ser mayor, será de 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos. Esta es la duda que podemos tener, pero esto yo creo que es un hecho. Cuando uno analiza el conjunto del país, yo siempre digo, se está confirmando lo que pasó el año 2011, donde las PASO, las primarias obligatorias, anticiparon el resultado. Donde además, por lo general, el que ganó las PASO aumenta su diferencia en algunos puntos. Ahora, otro factor que no está en juego, pero que es el gobernador Scioli, también tiene expectativas en esta elección. En alguna medida sí, yo creo que Scioli, sobre todo además, desde la enfermedad de la presidenta, ha pasado a tener un rol central en la campaña del oficialismo nacional y provincial en la provincia de Buenos Aires. Pero Scioli es una figura política particular, y ya vimos cómo el 2009, siendo el segundo candidato a diputado nacional del entonces expresidente Kirchner, y habiendo tenido también una derrota importante en la provincia de Buenos Aires, a los 2 o 3 meses Scioli volvió a ser el aspirante para suceder a los Kirchner con más chances, más posibilidades y mejor imagen. Lo que quiero decir es que no una derrota de Insaurralde y de Scioli en esta elección implica que Scioli queda fuera de carrera para la sucesión presidencial del 2015. Claro, el 28 de octubre, el día después de la elección, es una fecha bisagra, ya se habla de la futura gobernabilidad del país. Yo creo que sí, el punto es este. Esta sería la quinta vez que un gobierno pierde la elección previa a la presidencial de los últimos 30 años. Y las 4 anteriores que nos mostraron. 2 casos donde la derrota en la previa a la presidencial, al combinarse con crisis económica, llevó a crisis de gobernabilidad, que fue el caso de Alfonsín 87-89 y el caso de la Rúa en el 2001. Otros 2 casos que no fue así, que fue la derrota de Menem en el 97 y la derrota de Cristina en el 2009, donde la derrota de la previa a la presidencial no se combinó con crisis económica y no llevó a una crisis de gobernabilidad. Y en esto también cabe una interpretación política, ¿no es cierto?, que las 2 veces que tuvimos crisis de gobernabilidad con derrota análoga, en la previa a la presidencial gobernaban radicales, y que en cambio las 2 veces que gobernaban peronistas no hubo crisis de gobernabilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que ese tipo de situación, el peronismo históricamente demostró tener más capacidad de evitar la crisis de gobernabilidad que el radicalismo. ¿Cómo influye entonces en la gobernabilidad futura el resultado electoral, pero también la salud de la presidenta? La enfermedad del presidente es algo que sabemos y no sabemos. Sabemos y no sabemos. Es decir, yo digo, bueno, hasta que la presidenta se internó hace 2 semanas y media, era un imponderable. Hoy es un riesgo cierto. Hoy nadie puede decir que si pasa algo con la salud del presidente en los próximos meses es una sorpresa. Con lo cual es un factor, ¿no es cierto?, que está ahí. ¿Cómo ha operado electoralmente? Quizás sí, esto al gobierno puede haberlo ayudado en algunos puntos, pero también hay que ver que hay otras cuestiones, como la mala imagen del vicepresidente Vudú, el episodio en Loma de Zamora de Cabandí, el primer candidato a diputado, y el accidente, ¿no es cierto?, el accidente del ferrocarril Sarmiento del día sábado, que es un hecho que impacta igual que lo de Cabandí, impacta en la ciudad e impacta en la provincia de Buenos Aires también, que pueden haber jugado en contra y haber incluso neutralizado ese efecto positivo que inicialmente generó la enfermedad de la presidenta. ¿Todo esto hace que se endurezca la posición del kirchnerismo puro? El problema es que lo que hoy vuelve a plantearse es la diferencia entre el kirchnerismo y el peronismo. Mientras el kirchnerismo estuvo en su apogeo, el peronismo aceptó como una subordinación al kirchnerismo. Ahora que el kirchnerismo empieza a declinar, es como que el peronismo readquiere entidad y protagonismo político propio. Y la figura que materializa esto es Scioli, que aparte de ser el gobernador de la decisiva provincia de Buenos Aires, es el presidente del Consejo Nacional del Peronismo, que, ¿no es cierto?, justo 5 días antes de que se internara el presidente, Scioli convocó y de alguna manera reactivó, volvió a poner, ¿no es cierto?, en el centro de la escena. Yo creo que a medida que el kirchnerismo se debilita, el peronismo vuelve a adquirir un rol protagónico. Y de otra manera confirma esa capacidad que tiene el peronismo de saber sucederse a sí mismo. Una batalla aparte y que ya se anticipa es la sucesión presidencial. Y también nos habla mucho, pero la gobernación de la provincia de Buenos Aires. No, yo creo que sí.
esto está planteado y los políticos no solamente piensan en el 2015, piensan en el 2019. De cualquier manera, 2 años hasta la presidencial de octubre del 2015 es muchísimo tiempo en política. Yo siempre doy este ejemplo. 2 años antes que Alfonsín fuera electo, no era el candidato probable. 2 años antes que Alfonsín fuera electo, todavía faltaban 6 meses para la guerra de las Malvinas. 2 años antes que Menem fuera electo, todavía faltaban 5 meses para que Cafiero ganara la provincia de Buenos Aires. 2 años antes, ¿no es cierto?, que Kirchner fuera electo, era el momento en que Cavallo acababa de ser designado en el gobierno de la Rúa. 2 años es muchísimo tiempo. Sí tenemos una fotografía de lo que sucedió y que no necesariamente es la película que va a suceder mañana. Vale como fotografía de hoy, donde aparecen Massa y Scioli como los 2 candidatos, ¿no es cierto?, con más chances, si hoy se votara para presidente, ¿no es cierto? Y acá aparece un dato que yo creo que llegó para quedarse. Por primera vez la provincia de Buenos Aires, que en 1 siglo y medio no logró que ningún gobernador fuera electo presidente de la nación por el voto, aparece por primera vez en la historia argentina teniendo las 2 opciones posibles o incluso probables para la presidencia.